Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a traer un tema completamente debatible y no sé si van a estar de acuerdo o no, pero el objeto de este video es por qué de tanto tiempo que vivimos en Rumanía no voy a ninguna boda ni muestro ningún video de una boda típica rumana. Para poder entender este punto, primero tenemos que tener en cuenta una cosa. Bueno, obviamente, como ustedes saben, yo soy casada, me casé con un rumano, pero mi casamiento legal fue en Turquía, porque justo comenzó la pandemia y yo tenía planeado venir a casarme de manera legal aquí a Rumanía, pero no se pudo por la pandemia, entonces cambiamos espontáneamente en aquel momento el lugar de casamiento. Sin embargo, en ningún momento que nos casamos pensamos en hacer una fiesta, por lo menos inicialmente, porque era un año de pandemia. Sin embargo, esto no es nada importante, porque podría haber hecho una fiesta cuando volví aquí, pero el tema es que a mi esposo no está de acuerdo con la tradición de las bodas aquí en Rumanía. ¿Y por qué? Porque esta tradición de bodas en Rumanía son particulares, tienen algunas particularidades que hacen cuestiones un poco debatibles o no, y ustedes me dirán. Una de las cosas bastante debatibles de las bodas en Rumanía es que cada vez que vas a una boda tenés que aportar una cantidad de dinero relevante, obviamente en concepto de regalo y en concepto de dar inicio a esa nueva familia y de dar un sustento, un apoyo, ayudarlos. Pero ¿qué pasa? Esto, a su vez, se vuelve en un gran círculo porque quien vos vas a una boda, posteriormente en un futuro, esa persona viene a tu boda y si vos ya estás casado, va a la boda de tus hijos y de alguna manera se ramifica como un gran árbol este círculo de ir pagando las bodas. ¿Sí? Hoy vienes tú a mi boda, mañana voy yo a tu boda. Si vos estás casado, voy a la de tus hijos vienen a la mía. Y el dinero que hay que aportar en la boda, obviamente pasa de un círculo a otro. Las bodas son costosas y en el nivel de familiaridad que tengas van a ser más o menos costosas. Por ejemplo, si se casa tu mejor amigo, vas a tener que poner un monto de dinero diferente a que si se casa un amigo normal o un simple conocido. El monto de dinero aportado para este momento de boda va a depender en cuanto y en tanto la cercanía que vos tengas del vínculo de las personas que se casan. Entonces, como por ejemplo, si mi esposo tiene su mejor amigo y se casa, le tenemos que aportar como un mínimo de 500 euros por pareja para ese momento. Si es alguien menos cercano, 300, 350. El tema es que nunca puede ser menos de 300, 350 aproximadamente, porque hay que tener en cuenta que las personas que se casan hacen una inversión para hacer un gran catering de comida, con muchas opciones de menú, el DJ, las flores, la decoración del salón, todo lo que es el amenity de la fiesta incluye también un monto y obviamente si sos invitado a una boda, la idea es que no pongas menos de 300, 350 euros para que la persona que se casa también tenga algo de dinero. Sin embargo, mi esposo no está de acuerdo con esta situación y tradición porque él dice que desde su punto de vista esto es un gran business, una gran figura empresarial que lo único que busca es la recaudación de dinero y no vivir un momento alegre y feliz con tus seres queridos. Sin embargo, el universo hizo, o el destino, que nosotros nos casemos de una manera diferente en un contexto de pandemia en el cual nuestro casamiento no estaba ni la familia de él ni mi familia. Obviamente era pandemia, estaban solamente los testigos de nuestra boda, que fueron unos chicos que trabajaban en el crucero en aquel momento con nosotros, y el oficial que nos casó. Teniendo en cuenta esta situación, como nadie vino a nuestra boda, nosotros cuando nos instalamos aquí en Rumanía y nos empezaron a invitar a las bodas, no fuimos porque teníamos que pagar una gran cantidad de dinero, que tampoco nos iban a devolver en ese momento. Y porque ya habíamos sido casados, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que en su momento, la primera vez me acuerdo que vinimos aquí con esto de las bodas, nos invitó uno de los mejores amigos de mi esposo y dijimos, sí, pero era en Constanza, había que viajar hasta allá, estar una noche de hotel, además de la ropa que había que comprar para ponerse lindo y además del regalo. Y dijimos, hicimos una cuenta y eran 700 euros y dijimos, ¿y si con eso nos vamos de vacaciones? Y de ese dinero nos fuimos a Santorini, unas vacaciones que, by the way, fueron inolvidables e increíbles,
Pero a lo que voy es una gran cantidad de dinero que hay que aportar y que hay que pensar al momento de hacerlo. Por otro lado, es importante que hay que tener en cuenta que las bodas aquí en Rumanía solo se celebran de una época particular del año, que sería de mayo a octubre, septiembre, que es la época linda de verano, donde el clima acompaña para la celebración de las fiestas. No se hace en el resto de los otros meses por una cuestión de frío invernal. Y también no se hace, obviamente, porque, bueno, está lo que es Pascuas, lo que es Navidad y todas las tradiciones que también conllevan a eso. Entonces la época de bodas más que nada es de mayo a octubre y hay que tener en cuenta que en ese momento a una familia, por ejemplo mi esposo y yo, nos pueden invitar en ese transcurso de mes, nos pueden invitar a una boda o a dos o a tres o a cuatro bodas y hay que calcular todos los montos de bodas que tendrías. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos amigos que en este periodo han tenido 3 bodas, otro ha tenido 5, otro ha tenido 1. Y muchas familias lo que hacen es no van de vacaciones para poder asistir a las bodas, o quizás tienen un dinero para remodelar la casa, o para comprar y cambiar el auto, o para hacer algo, y no lo hacen casualmente para poder asistir a las bodas y cumplir con esta tradición. Otro punto por el cual a mi esposo no le gusta esta costumbre y odia las bodas en Rumanía es porque a veces en las bodas hay gente que ni siquiera conoces. ¿Y cómo es esto? Las bodas grandes generalmente son entre 150 y 300 personas. Ten en cuenta que cuanta más personas sea, más dinero vas a tener para empezar la nueva vida de casados. Entonces, muchas veces tus suegros o tus padrinos o cualquier otro familiar puede traer otras personas a tu boda para que contribuyan y otras parejas. Obviamente, en esa situación, posteriormente luego vas a tener que hacer la devolución de ese dinero de esta gente o de los hijos o de los familiares. Pero el punto es que cuando estás aquí en la boda, muchas veces los casados tienen que estar pendientes de cada uno de los invitados que están y quizás no disfrutar tanto como lo harían de otro modo. Bueno, también tener en cuenta, como dije, ¿no? Que hay una inversión previa que tienen que hacer los novios o la familia de los novios para poder tener todo listo, el salón, la música, al momento de que se haga esta gran fiesta y bueno, luego a ver cuánto recaudás o cuánto recuperás de ese dinero invertido de manera previa. Sin embargo, a mi esposo no le gustan estas tradiciones. Obviamente él ha ido a bodas, pero una vez que nosotros nos casamos, me explicó cómo era todo esto y me explicó sus motivos de por qué no me quiere llevar a ninguna boda, ni quiere que vayamos juntos a ninguna boda. Nosotros no recibimos ningún tipo de dinero cuando nos casamos y a partir de ese momento en adelante no vamos a querer tampoco contribuir en aquellas situaciones donde se casen familiares o amigos de mi esposo en este caso. Yo lo entiendo a la postura de mi esposo, así que por eso la respeto, por eso decidimos esto de manera conjunta. Y a propósito de esto, hay algo muy interesante que les quiero contar por si tienen alguna duda de este video y de cómo son las tradiciones aquí. Hay una serie en Netflix en donde el protagonista es Mircea Bravo, que es una persona bastante conocida de aquí de Rumanía, y él protagoniza una situación que está con su novia y que necesita dinero para pagar unas deudas. Entonces no tiene mejor idea que se le ocurre hacer una boda para tratar de recaudar ese dinero, pero lo que voy es, esta película es una parodia de esta tradición por casamiento que está muy buena, que se llama Nunta Pevan, que sería casamiento por dinero. Así que si no la vieron, se las recomiendo para que se rían un poco, está con subtítulos en inglés y también está muy buena. Bueno, así que esto es más que nada un tema súper polémico, súper debatible, porque es una costumbre que está muy arraigada aquí en Rumanía. Y bueno, hay gente que, como mi esposo, por ejemplo, que es rumano, no está de acuerdo con esta costumbre por los motivos de este video. Vos que estás del otro lado, ¿qué pensás respecto de esta tradición? ¿Que es solamente un business o que es una tradición que tiene otro fin? Por favor, déjamelo en comentarios porque voy a estar pendiente de tu comentario. Y a los rumanos o rumanas que me miran, si van a las bodas aquí en Rumanía, ¿lo hacen de placer o lo hacen por obligación? Porque tienen que hacer realmente o devolver algo de una familia. Cuéntanme eso también. Y a los que no son rumanos y rumanas, cuéntanme qué les parece esta tradición. A mí inicialmente me choqueó un poco porque en Argentina, por lo menos, la tradición es completamente diferente. Uno, como el que se va a casar, paga absolutamente todo y los invitados pagan los regalos que quieren o que pueden. A veces es dinero y a veces son electrodomésticos, cosas para la casa, un lavarropa, un frigider, una heladera o diferentes cosas para la casa. Pero no es este tipo de obligación ni círculo de que si tú vienes a la boda tienes que ir a la otra boda. Es decir, hacer una boda en Argentina sale 100% del dinero de los novios sin esperar grandes regalos a cambio y sin tener que endeudarte con algunos círculos.
Y también tiene que ver eso, ¿no? Lo que es en Argentina, cada uno hace la boda teniendo en cuenta el nivel adquisitivo que tiene. Si uno tiene dinero, puede hacer una boda grande en un lugar lindo con muchos platos principales, pero si uno es clase media o clase media baja, hace una boda más humilde, con menos gente, con menos dinero de invertir y no con tanto menú, sino con una reunión más familiar y con pocas opciones del menú y quizás en un horario más corto para no gastar tanto dinero en lo que es una boda. Contame qué opinás de este gran debate, de este gran tema y obviamente, bueno, yo al ser de pareja binacional, Argentina y el rumano, nos encontramos en esta situación y coordinamos de común acuerdo que, bueno, no íbamos a ir a las bodas. Aunque la verdad tengo ganas de ir a una boda, pero no vamos, ya dijimos que no vamos a pagar. Bueno, también otro punto importante es que de lo cómo fue la boda, si fue buena o mala, se habla después si la boda fue buena o fue pobre o la calidad fue mala. Entonces muchas veces los novios, conjuntamente con los restaurantes, hacen menús de platos más sofisticados, con más entrada y con más variedad, casualmente para que se hable muy bien y eso quede en el recuerdo de la gente. Y no por el contrario que digan que la boda fue pobre, mala o miserable. Esto hace que el costo de la boda vaya subiendo mucho más que la inflación, porque claro, los menús son más sofisticados y más caros. Entonces llega un momento que no se sabe hasta dónde va a llegar el costo. A $1000 por boda. Así que bueno, nada, pero la verdad me quedé con ganas de ir a una boda, de ver cómo es, pero... Che, ¿me llevas a una boda? Déjame un like y un comentario y por favor decime cuál es tu opinión respecto de este tema y qué opinás respecto de nuestra postura que tomamos como pareja binacional. Te voy a estar leyendo en comentarios. Me despido hasta el próximo video. Papá, la revedré.